Hola, bienvenidos a esta segunda edición del ciclo de charlas Reset, organizado por el grupo Fashion Market y en esta ocasión por Del Río Consultora, porque vamos a hablar de centros comerciales. Me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad donde en esta etapa de la cuarentena todavía los malls están cerrados. Sin embargo, vamos a hablar con varios directivos de la región. Vamos a hablar con directivos del interior del país, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia y de Ecuador, donde los shoppings ya están abiertos. Vamos a ver cómo reacciona la venta, cómo reacciona el tráfico, qué es lo que ha sucedido en estos meses y cuáles son los recaudos que hay que tomar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los shoppings que todavía hoy están cerrados? ¿Y qué esperar de esta reapertura? En algunos países lo que vemos es que se recupera mucho más rápido de lo pensado y en otros cuesta todavía un poquito más. Después de esta crisis sin precedentes que muchos todavía están viviendo, las incógnitas son muchas, pero empezamos a ver algunas respuestas acá mismo en la región. Voy a presentar primero a mis invitados, a los invitados de este panel de lujo que tengo para hablar sobre la situación de la región de Latinoamérica. Empezamos por Juanita Gutiérrez, que es gerenta de los centros comerciales Viva, que pertenecen al grupo Éxito en Colombia, donde poseen 12 centros comerciales en distintas ciudades del país. Seguimos con Carlos Alberto Lecueder, director del estudio Luis Lecueder, que es la empresa desarrolladora y administradora de centros comerciales más importante del Uruguay. Jorge Mendelssohn es director de Penta S.A., la propietaria de los shoppings Mariano y Mariscal y accionista del Shopping del Sol. Además, es presidente de la Cámara de Centros Comerciales de Paraguay. De la Argentina nos acompaña Ramón Coagliata, director de Real Estate del Grupo Libertad. Tienen 15 centros comerciales en el interior del país bajo el nombre Paseo Libertad. Y por último, de Ecuador, contamos con la presencia de Bruno Zavala, gerente general de Mall del Sol en la ciudad de Guayaquil, uno de los shoppings líderes de la región. Comencemos entonces. La primera pregunta es, ¿cuándo fue la reapertura y qué medidas tomaron para realizarla? El cierre fue el 18 de marzo y la reapertura fue el 9 de junio. Básicamente, yo diría que en la etapa de cierre lo primero fue tomar las medidas para que los shopping centers pudieran sobrevivir en un estado de casi cierre total, pero con supermercados y farmacias abiertos. Y a partir de que se reestructuró el funcionamiento, empezamos a trabajar en la reapertura. Y eso se llamó desarrollar un protocolo que previera todas las formas de operar de un centro comercial, de forma tal de poder, en primer lugar, garantizar la seguridad de la gente, que ese es el punto número uno. Y en segundo lugar, poder tener una operación armónica, razonable, con costos enfrentables, para que la operativa que se desarrolle sea una operativa rentable, tanto para los comerciantes, para retailers, como para los propietarios del shopping. Nosotros hicimos un protocolo, contratamos un médico infectólogo que trabajó junto a nosotros para armar, digamos, el protocolo de reapertura segura, le llamamos. Ese protocolo, nosotros administramos 8 shopping centers, con lo cual fue un protocolo que tuvo que prever, digamos, 8 situaciones con algunas diferencias. Las medidas que hubo que tomar fueron las de control, en primer lugar, control de acceso. O sea, lo primero era que no ingresara al shopping center ninguna persona infectada. Y por lo tanto, se le hacía, digamos, el cuestionario previo, digamos, de que no tuviera síntomas de ningún tipo, especialmente a todo el personal que trabajaba en los locales. Después de eso se le obligaba a limpiar los zapatos, higienizar las manos con alcohol en gel, tomar la temperatura y obligatoriedad de uso del tapabocas. A partir de que uno pasa la barrera de ingreso y está dentro, las medidas más claras son un distanciamiento con uso de tapabocas. El distanciamiento es de 2 metros cuando la persona está quieta en un lugar, por ejemplo, una cola para entrar a un local o lo que sea, y en segundo lugar, 1,5 metros para cuando la persona está circulando. El aforo es de 5 metros cuadrados por persona, por lo cual en cada local en la entrada se le ponía el aforo máximo, digamos, que admitía el local. Para ese aforo lo que se tenía en cuenta era el salón de ventas, no los espacios, por supuesto, de depósito ni escaleras de circulación a entrepisos. El salón de ventas se tomaba, digamos, dividiendo entre 5
y daba la cantidad de personas habilitadas, por supuesto contando incluidas las personas, el personal de ventas de cada local. Y al ingreso de cada local había un letrero y un enmarcado en el piso, en el lugar donde hacer la cola, porque si uno llegaba al local y estaba en el límite, el local tenía obligación de no dejar entrar a la gente y entonces mantenerla del lado afuera. Después, por supuesto, un montón de medidas de higiene especiales, limpieza profunda en la noche, limpieza permanente durante el día con alcohol en gel de todos los espacios que la gente toca. Por ejemplo, las bandas de goma de escaleras mecánicas, que está siempre alguien limpiándolas, los botones de los ascensores, o en los baños, por supuesto. Entonces, el protocolo fue muy amplio, previó todo eso y luego también previó medidas para los propios retailers. En Uruguay, el comercio ya se había liberado para el lugar, comercios a la calle, con un protocolo que era un poco más liberal que el nuestro, porque el nuestro, al ser espacios más cerrados, nos exigía más control. Entonces a los comerciantes de dentro del shopping les exigieron más control que los de afuera. Con todo ese paquete armado, el día 9 de junio abrimos, horario corto, en lugar de 12 horas por día como antes era de 10 a 10, ahora es de 12 a 20 horas, o sea, 8 horas abierto por día, y los fines de semana de 11 a 20, o sea, 9 horas. Ahora el fin de semana del 12 de julio, que es el Día del Padre en Uruguay, vamos a por primera vez extender una hora el horario ese para, digamos, dar un poquito más de tiempo para comprar. Y nuestra tarea es no solo controlar que se cumpla el aforo, para que no ingrese más gente, sino especialmente que la gente circule bien. Los shopping centers, en un local comercial uno dice, bueno, pueden entrar 10 personas, las cuenta y ya está. Pero en un shopping center, dado el tamaño, puede pasar que ingrese la mitad del aforo, o sea, estemos bien de aforo, pero que la gente se concentre en un lugar y no vaya a otro. Que haya un local que en ese momento fue más atractivo y eso puede generar una aglomeración. Entonces nuestro trabajo es permanentemente estar controlando que no haya aglomeraciones, que la gente circule. Si la gente se pone a conversar en el mall, pedirle por favor que la avenida de compras en ese momento es de compras, no es de paseo, ¿no? La verdad que en primer lugar, hubo una reapertura de toda la parte del centro comercial, pero en realidad por las características del grupo nunca cerramos. Es decir, por tener la característica de un hipermercado como tienda ancla y de algunos otros servicios básicos como farmacias, en algunos casos como un centro de salud o veterinaria, que eran los rubros exceptuados, nunca tuvimos el predio cerrado. Eso ya de entrada nos dio un ejercicio de convivir con el virus, de recibir a clientes, de ir armando el protocolo de ciertos cuidados de cómo atender al cliente. Y sí, en la medida que se fue generando una mejor condición y tuvimos la autorización para reabrir el centro comercial, tan pronto tuvimos la información, empezamos a trabajar en conjunto con el COE, que en Argentina en cada una de las plazas es el Comité Operativo de Emergencia, que definía los protocolos específicos para el centro comercial o galería donde estábamos. Así que generalmente ese fue el trabajo previo. Shoppings en Paraguay fueron reabiertos parcialmente el 25 de mayo pasado. Nos exigieron un protocolo de adecuación pero muy riguroso desde el punto de vista sanitario, lo cual tuvimos que poner a punto todos los centros comerciales, no solamente en lo que respecta a infraestructura, sino en capacitación de nuestro personal y en charlas y entrenamiento también al personal de los diversos locales de los centros comerciales. Bruno, ¿cómo realizaron el control de aforo en Ecuador? Una de las medidas importantes que nosotros implementamos fue el control de aforo en tiempo real de las personas que ingresaban al edificio, incluyendo los dependientes de los locales comerciales. Eso fue algo muy bien visto por las autoridades que nos visitaron a raíz de la reapertura, porque nos permitía tener mucho más claridad y control de la gente que teníamos en el edificio, más allá del distanciamiento social que nos recomendaban. En locales sobre todo de servicios, de patio de comidas, que normalmente generan estas aglomeraciones. Entonces, si complementamos el distanciamiento social con toda la señalética que se implementó en el edificio, más esta herramienta de control de aforo, que funcionaba a través de contadores digitales en todos los accesos del centro comercial,
nos permitía tener mucho más control. Nosotros iniciamos la reapertura del 20 de mayo, como te comentaba, con un 30% de aforo autorizado. Ese aforo se modificó al 50% desde la semana pasada, y de alguna manera fue mucho más sencillo para nosotros poder hacer ese cambio, ya sea en áreas comunes del centro comercial como en los locales comerciales, dependiendo de cada giro de negocio, ¿no? ¿Y en Colombia, Juanita, cómo fue la situación? La reapertura inició por orden del gobierno el 1 de junio, pero no fue común en todas las ciudades del país. Algunas han entrado más tarde, dadas las condiciones de contagio que existen en estas ciudades. Las medidas fueron especialmente pues, protocolos muy estrictos de bioseguridad, control de aforo, donde estamos operando más o menos con una persona cada 10 metros de zona común de los centros comerciales, toma de temperatura para todos los visitantes, uso obligatorio de tapabocas, encuesta a que tienen que diligenciar sobre posibles síntomas o personas con las que hayan estado, que hayan tenido COVID, toma de temperatura, creo que ya te lo dije, limpieza de zapatos, cada uno de los comercios tiene también un aforo permitido. Son básicamente como las medidas importantes que son un protocolo aprobado por el gobierno y por la industria. Si les parece, pasemos a la segunda pregunta. Me interesa saber cómo fue la reacción a nivel ventas y tráfico en cada uno de sus malls. Empecemos por Ramón, del Grupo Libertad en Argentina. Las ventas, la verdad, sufrieron muchísimo. Los números que nosotros tenemos, abril, cuando fue el mes, exceptuando el hipermercado, el resto de los locatarios terceros, las ventas estuvieron menos 92%, 91-92% versus el año anterior. Recordemos Argentina, país inflacionario con más de 45% de inflación anual, o sea, una caída nominal sin considerar esta inflación. La verdad es un derrumbe único en la historia reciente de los centros comerciales. Esos fueron nuestros números en abril. En mayo, cuando empezamos a mediados de mayo, con una apertura parcial en algunas ciudades, terminamos menos 60. En junio terminamos prácticamente con el 80% de los locales abiertos sobre el final del mes, o sea que redondeamos menos 40, y ahora en julio, bueno, estamos justo iniciando el mes y esperamos terminar quizás en el mejor de los casos en cero, es decir, sin recuperar el efecto inflacionario. Esto en términos de venta, en términos de flujo de clientes, entre menos 30 y menos 50% de clientes ingresaron. Lo que sí hicieron estos clientes fue permanecer menos tiempo, resolver su necesidad de compra y salir. Es decir, de una manera resumida, terminamos teniendo menos paseo y más compra, por decirlo de alguna manera. No, quiero mencionarte que tuvimos acá te diría, una lucha bastante fuerte con el Ministerio de Salud para que nos permitan abrir, porque acá se estableció una cuarentena inteligente, la cual iba lentamente abriendo el sistema económico en función de la potencialidad o el riesgo según los criterios de salud pública. Salud Pública en su momento definió que los centros comerciales su apertura era apta a posteriori del comercio retail en general en la calle. Hicimos una campaña muy, pero muy fuerte porque nos pareció una gran discriminación, hasta que finalmente logramos abrir junto con el comercio de calle los centros comerciales. Lógicamente todavía nada de gastronomía, nada de entretenimiento, etcétera, pero abrimos y fue eso el 25 de mayo. El tráfico fue y sigue siendo muy, pero muy reducido. Si bien lentamente viene subiendo el tráfico de gente, aún está, pero lejísimo de los niveles anteriores. El tráfico ha sido un poco más difícil de recuperar. Digamos que el primer día vimos a la gente tranquila, llegando
de a poquitos a los centros comerciales y se ha venido recuperando poco a poco. Es más fácil recuperar el tráfico en los centros comerciales más pequeños, inclusive en los strip centers. El Grupo Éxito tiene un portafolio de 15 centros comerciales donde tiene centros superregionales, regionales, comunitarios y un strip center. En aquellos donde el cliente siente que corre menos riesgos, que hay menos aglomeraciones, que no tenía, digamos, la idea de que había tanto tráfico en esos centros comerciales, ha sido más fácil de recuperar. En los centros comerciales más grandes, que además son muy dependientes del tema de gastronomía y de entretenimiento, ha sido más difícil de recuperar los tráficos. Y estamos más o menos en tráficos comparados con el año pasado, de un 35% aproximadamente. Las ventas han reaccionado muchísimo mejor. También con el mismo comportamiento que tienen los centros comerciales en cuanto a tráfico. Aquellos que son más compactos, con menos marcas, menos dependientes de entretenimiento y de gastronomía, han logrado recuperar niveles del 90%, inclusive del 100% en algunos días del nivel de ventas que tenían el año pasado. Los centros comerciales más grandes ha sido más difícil, obviamente, porque tienen menos comercio abierto. Y en el tema de ventas, yo te diría que habría que analizarlo por cada giro de negocio, Diego. O sea, hay definitivamente comercios que han respondido de una manera totalmente distinta a otros. Por darte un ejemplo, moda, por un lado, ha sido un negocio obviamente de los más afectados. Entretenimiento y restauración, un caso totalmente distinto porque permaneció cerrado mucho más tiempo. Pero hay otras categorías como hogar, electrodomésticos o tecnología en general que tuvo una respuesta realmente positiva por la realidad de tener a la gente mucho más tiempo en casa, ¿no? Entonces, en general, la caída yo te diría que es de un 30% en relación al año anterior. Entonces tenemos ahorita ventas totales, te diría yo, de aproximadamente un 70% en lo que teníamos en el mismo periodo del año anterior. El resultado para nosotros ha sido muy bueno porque tenemos aproximadamente la mitad de la gente concurriendo. Digamos, tomando la medida de los automóviles que están ingresando a cada shopping en los casos que no tenemos conteo, o en los que están contando los autos, tenemos un aforo, estamos en una cantidad de visitas del orden del 50%. Y la venta del orden del 75%. Eso nos dice, en primer lugar, que estamos bien, porque si pensamos que de 12 horas hemos bajado a 8 horas abiertos, y la venta en lugar de caer 33% cayó 25%, quiere decir que por hora estamos vendiendo más que antes. En segundo lugar, también en la conversión, considerando las visitas contra la venta, estamos mejor que antes también, porque tenemos un porcentaje mayor de visitas, ¿no? Mayor de ventas frente a las visitas. Con lo cual estamos contentos. Obviamente nos falta crecer el 25% que queda, pero eso pensamos que cuando tengamos la gastronomía ya funcionando, nuestros números son de junio, la gastronomía abrió el 1 de julio, cuando tengamos la gastronomía funcionando a full, con las medidas de distanciamiento, por supuesto, y los cines vamos a terminar de atraer al público que falta, y entonces vamos a lograr volver a la normalidad anterior. Eso va a demorar, los cines van a demorar en abrir seguramente, pero digamos que somos optimistas en cuanto al resultado de todo el trabajo que se ha hecho. La tercera pregunta que quiero hacerles es ¿cómo cambia la visita post-COVID? ¿Piensan que estos serán efectos temporales o permanentes? Yo realmente creo que la industria con esta pandemia del COVID cambió para siempre. No creo que la visita a un centro comercial vaya a ser igual. Indudablemente nos vamos a encontrar con un consumidor y un visitante mucho más consciente de los temas de seguridad, de su propio espacio personal, de no visitar centros comerciales con tantas aglomeraciones y perder esa digamos, prevención va a tomar bastante tiempo. Entonces yo creo que las medidas de bioseguridad, de hacerlas muy visibles para el cliente, del uso de tecnología para facilitarles cosas que antes hacían personalmente, pagos, contactless, órdenes de
de restaurantes mediante tecnología cambiaron para siempre? Lo primero que estamos viendo es que el cliente permanece menos tiempo, menos afluencia de clientes, como decía, y permanece menos tiempo, pero la propensión al consumo es mayor. Por supuesto que la cuenta todavía no cierra. Esperamos que sea transitorio, porque lo que tenemos hoy sin funcionar es uno de los elementos claves para estos centros comerciales, que es el entretenimiento y la gastronomía. La verdad que esos que son los rubros que generan una cierta permanencia, hoy están o directamente sin funcionar, como los cines y los juegos, o funcionando en un nivel muy inferior, como es la gastronomía. Así que entendemos que esta es una situación transitoria, que va a durar algunos meses más. Nosotros acá estamos en pleno invierno, entendemos que probablemente con la primavera, en septiembre, el calor y un poco más, una mejor situación sanitaria, podamos estar para el Día de la Madre en octubre en una situación más normalizada, sin llegar probablemente al 100% pre-pandemia, pero ya en algunos niveles que le permitan sobrevivir a las compañías. A ver, definitivamente somos seres sociales, Diego, y creo que eso ahí se ha vuelto a evidenciar una vez que se permitió la reapertura. Estar encerrado en casa no creo que es muy agradable para nadie, y creo que ha evidenciado más bien ciertos tendencias o hábitos en el proceso de compra de mucha gente. Definitivamente yo creo que la gente va a regresar al centro comercial y a los diferentes comercios, pero es importantísimo que las marcas entiendan que ahora es el momento de poder adoptar estas tecnologías que tenemos ya a disposición y que las teníamos inclusive desde antes listas para poder mejorar la experiencia del consumidor. Y eso es algo fundamental, de que los comercios y el centro comercial en sí pueda reconocer e identificar a detalle el perfil de los visitantes que están recibiendo en sus centros. Porque es la única manera de poder trabajar a detalle en ese Customer Journey que nosotros ya de por sí veníamos analizándolo en años y en periodos previos al COVID, y que definitivamente ahora se vuelve mucho más evidente que la gente necesita tener una justificación adicional para poder salir de casa, cuando la compra per se puede realizar desde la comodidad de tu casa u oficina. Entonces, esa experiencia que los centros comerciales y los comercios en sí deberían de aprovechar ahora es cuando se vuelve mucho más evidente la necesidad de ofrecer esas experiencias de una manera unicanal. Y que esa fricción que de alguna manera puede haber sentido el cliente antes, hoy en día no la sientan. Y que podamos garantizarles a ellos una experiencia memorable, pero sobre todo ahora que estamos viviendo esta pandemia, que sean experiencias seguras. Yo creo que esa combinación entre experiencia segura versus o junto a la incorporación de tecnologías, nos permitirá a nosotros poder mejorar definitivamente ese Customer Journey que hoy en día la gente necesita sentir, que es algo imperceptible la transición entre el mundo físico y digital. Creo que el COVID es algo que vino sin dudas para quedarse, pero que las defensas del ser humano son las que todavía no tenemos y vamos a tener. Yo creo que en cuanto aparezca la vacuna, vamos a volver a la vida normal. La vida normal quizás no sea igual que la que era antes. La nueva normalidad actual requiere un montón de requisitos y controles. Va a haber una nueva normalidad post vacuna, que seguramente va a hacer que algunas personas van a usar medios electrónicos en forma más habitual. La omnicanalidad va a ser el gran triunfador de todo esto, la combinación de los medios físicos con los medios virtuales. Todo ese proceso se va a ver acelerado seguramente, pero nosotros creemos que los hábitos de vida de la gente y de concurrencia en determinados lugares que se van formando durante décadas, no creemos que cambien por unos meses
de ajuste. En esos meses de ajuste sí avanza rápidamente la tecnología, sin duda, pero también, digamos, lo que más uno quiere es volver a hacer lo que hacía antes, a comer un asado con amigos, a salir de compras o a ir al cine o a pasear. A mí me dicen, bueno, los cines van a verse afectados porque la gente ahora vio mucho streaming, mucho Netflix. Estoy de acuerdo, sí, ese es un caso que hay que ver cómo evoluciona, es posible que haya algún tipo de ajuste a la baja, pero somos seres humanos y vivimos de experiencias sociales. Y las experiencias sociales no se logran aquí encerrado en mi casa, en un pequeño cuarto con una pantalla delante. Las experiencias sociales se logran dando un abrazo a la gente, conviviendo y viviendo las experiencias de vida que a uno le gusta vivir. Por lo cual yo soy de los que creo que cuando pase el tema de la vacuna y estemos en condiciones de hacer una vida normal, va a haber habido cambios, sí, por supuesto, pero no tantos como a veces se está anunciando en este momento. Una de las novedades que trajo la pandemia es que muchos clientes por primera vez compraron en sitios de e-commerce. ¿Cómo creen que esto afectará a la industria? Empecemos por Juanita. Indudablemente, creo que se rompió la barrera más importante que había, particularmente en los países nuestros, que es la confianza del cliente hacia un canal electrónico. Se rompieron barreras como la bancarización, como el acceso a Internet, y como tú dices, por primera vez se iniciaron en ese canal y llegó para siempre. Yo creo que este es un tema que existía, más que el omnicanal es el omnicliente, y que los centros comerciales tan dependientes de su negocio de propiedad raíz, digamos, habían tratado de retrasar un poco, pero que era una realidad que estaba latente y que esta pandemia ha traído para siempre. Y yo creo que los va a afectar positiva o negativamente dependiendo de qué tanto se adapten. Si nosotros seguimos viendo al cliente como el cliente del centro comercial o el cliente del canal online y no como un cliente que compra a través de varios canales y los shopping son uno de ellos, nos va a afectar muchísimo. Creo que los centros comerciales que se han adaptado mejor, que han empezado a incursionar en marketplaces, que han empezado a incursionar en click and collect o compra y recoge, como lo llamamos aquí en Colombia, que han empezado a participar activamente en plataformas de domicilios, es decir, que ven que su negocio, más allá de la propiedad raíz, es también el comercio, van a sufrir menos. Y pues va a ser una transición dolorosa indudablemente, pero que nos va a afectar definitivamente. Yo siento que los centros comerciales tienen que evolucionar hacia no solamente el comercio, sino también hacia fulfillment centers, porque está claro que no veremos durante mucho tiempo, mientras no haya una recuperación económica, una explosión tal de marcas que puedan cubrir centros comerciales tan grandes como los que existían. Vamos a ver mayores vacancias y habrá que ser muy creativo para utilizar en el comercio y en la logística toda esa infraestructura que está instalada. Que respecta al tráfico, pienso que los efectos van a ser temporales porque la gente está con ansias de volver a esa vida social, al encuentro, al paseo, etc. Y eso es básicamente el métier principal de los centros comerciales. Es más, cada vez más porción de su área de ABL es justamente entretenimiento, gastronomía y demás. Yo pienso que eso va a volver. Lo que sí pienso que va a generar transformaciones es en los hábitos de compra de la gente. Esto permitió que el tema del Internet y el comercio electrónico se tenga un peso mayor. En Paraguay era pero muy limitado el tema del Internet. Realmente te diría que lo sigue siendo, pero pienso que esta pandemia permitió que personas que nunca se les hubiera ocurrido hacer compras vía la web, lo empezaron a hacer, y realmente este es un tema de hábitos y pensamos que son hábitos que van a instalarse, que se van a quedar. Entonces nosotros creemos que lo que va a haber es un crecimiento importante de la omnicanalidad, decíamos hace un momento. La omnicanalidad ya estaba entre manos, pero la omnicanalidad lo que dice es más que nunca el que manda es el cliente, el que manda es el público, es el que elige, ¿no? Yo antes iba al centro de la ciudad, caminaba por las calles
y un día aparecieron los shopping, fui a los shopping, empecé a caminar por los shopping, le agregué a la caminata la comida, el cine, el entretenimiento, un lugar seguro, un lugar con buen aire acondicionado, que antes no lo tenía, ¿no? Pero reconozco que todavía puede la parte digital agregarme la facilidad, la búsqueda, la comparación de precios. Entonces, lo importante a ese señor que es el que manda, porque es el que tiene la tarjeta de crédito, de débito para pagar y va a comprar, es poder decidir con comodidad. Y eso le va a significar a veces buscar con el celular e ir a comprar el shopping, porque hay cosas que la gente quiere probarse y quiere tocar, y el probar y tocar todavía no se puede hacer por medios digitales. El ir a un shopping a ver si la heladera que quiero comprar y que viene en internet tiene el tamaño que yo esperaba, o si fue una foto que estaba muy bien mostrada y que la heladera era más chica. Y entonces de pronto alguien va, mira la heladera en el local comercial, en el shopping, y luego la compra por internet. O alguien ve todas las variedades de camisas que hay por internet y luego las va y las prueba a ver cuál les queda bien. O alguien la compra por internet y hace el pick-up en el shopping y lo va a buscar, y cuando lo va a buscar ya tiene la bolsita esperándolo, pero por si acaso se la prueba, porque si queda mal lo deja. Es decir, la combinación de comprar por teléfono, por la laptop, por el celular, por la tablet, yendo al shopping, yendo al local, a la calle, digamos, todo va a haber una combinación cada vez mayor. En esa combinación, la parte tecnológica va a agarrar más fuerza, ¿no? Pero también los mercados van creciendo y no necesariamente la parte física va a caer en la forma en que a veces se pronostica. Yo creo que el futuro es una combinación y el futuro también es más consumo de lo que tenemos hasta ahora en nuestra zona del mundo. El tema del comercio, del e-commerce digital, la verdad que vimos que los locatarios, los comerciantes, por un lado, encerrados en su casa sin poder transaccionar, y del otro lado los consumidores queriendo hacerse de ciertos productos, incursionaron de un lado y del otro lado del mostrador por primera vez en este mundo digital que hasta ahora era totalmente desconocido o descartado por el poco peso relativo. Este tiempo creo que despertó interés de ambos lados, y lo que nosotros vivimos sobre todo algunas semanas después, es algunos locatarios que empezaron a vender de alguna manera, es decir, por WhatsApp, por teléfono, sumándose en las redes, por ejemplo, del shopping, tanto Instagram como Facebook, promocionando sus medios de contacto, y esa fue la manera más básica de comercializar. Otros más medianos o otros que tenían alguna página pero no tan atendida, obviamente se enfocaron, creo que ahí hicieron la diferencia. Y del lado de los centros comerciales, hoy creo que es una incógnita, es una oportunidad. Nosotros entendemos que es un canal que tiene futuro, y entendemos que después de la nueva normalidad va a haber un peso relativo del canal digital superior al que estaba antes de la pandemia. Si bien el comercio electrónico en Ecuador y en Latinoamérica en general venía creciendo a 2 dígitos año a año, la penetración seguía siendo menor. O sea, yo te diría que en Ecuador teníamos aproximadamente un 5% de penetración de e-commerce en relación a las ventas totales. Pero como tú dices, la emergencia sanitaria y las restricciones dispuestas por las autoridades definitivamente trajo como consecuencia un incremento en esa frecuencia de compra online. Esto debería ser visto como una oportunidad por las marcas y por los centros también para reforzar esos lazos y esa relación de experiencia en esos canales, y que de alguna manera pueda ser sostenible en el tiempo post-COVID. O sea, que no sea una experiencia que tuvieron que vivir ellos forzados por las disposiciones que las autoridades dispusieron. Entonces, creo que es el momento de poder analizar esa experiencia de compra en línea para que pueda ser un tema sostenible en el tiempo post-COVID. ¿Algún shopping de su país incorporó herramientas de comercio electrónico, Jorge? Hay shoppings que tienen herramientas digitales de comercialización, pero muy tímidamente, en el sentido que utilizan para vender cheques regalo o vales de compra. Eso se utilizó durante la pandemia, había mucha gente que venía y retiraba
de los accesos, de las puertas de los shopping productos, pero realmente los que más hicieron eso son los locales a nivel individual. Tampoco fue relevante la cifra que lograron por esta vía, pero te diría que tuvieron mucho más éxito que el shopping center en su conjunto, manejándolo a nivel individual, el local por local. Juanita, en el caso de ustedes están con una experiencia de marketplace con los centros comerciales Viva. ¿Cómo les está resultando? Digamos que esa experiencia ya está representando, bueno, los canales alternos, que son el compra y recoge, los domicilios y el marketplace, representaron aproximadamente el 1% de la venta de lo que tuvimos el año pasado en el mes de mayo. Y en junio se duplicó la venta en el marketplace. Entonces, nos está yendo bien, es otro negocio, tiene otras reglas, no, hay que traer conocimiento especializado, estamos aprendiendo, pero estamos bastante satisfechos. Creo que podemos hacer pues como una diferencia frente a lo que hay en comercio electrónico. Carlos, en el caso de Uruguay, ustedes son pioneros con una experiencia de marketplace multi-shopping con la plataforma Voy de Shopping. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, nosotros el Voy de Shopping es un proceso que va por etapas. La primera etapa era un difusor de precios, o sea, hacíamos difusión de precios y promociones. Y la gente empezó a acostumbrarse, mira, voy a ir al shopping, pero antes entro en Voy de Shopping y busco qué oportunidad puedo lograr para luego comprar en el local. La segunda etapa es con pick-up, o sea, voy comprando en los locales y luego elijo en qué shopping levantarlo. En Uruguay, pero especialmente hacia Montevideo, tiene una distribución de shopping a lo largo de la ciudad muy buena. Esta no es una ciudad grande, no es una ciudad con un problema de tránsito grande, entonces nosotros siempre decimos, uno nunca está a más de 10 minutos de un shopping, es más, normalmente estoy a menos, es decir, yo vivo entre dos shopping a mitad de distancia y estoy a 8 minutos de cada lado, 15, 16 minutos de auto, Montevideo es mucho en una ciudad chica, ¿no? Entonces siempre tengo un lugar cerca para ir y por eso el Voy de Shopping lo que buscó es fomentar el pick-up. Obviamente que en esta etapa ya estamos entrando en la generación de un marketplace, o sea, la generación de un lugar donde uno pueda comprar y enviar a donde uno quiera, que sería la tercera etapa. Esta tercera etapa la estamos encarando con cuidado. Todas las empresas que entran en el comercio electrónico de este tipo tienen bastante tiempo perdiendo dinero, ¿no? A nosotros como empresa administradora de shopping no nos gusta manejar negocios donde se pierde dinero, con lo cual lo que estamos haciendo es un crecimiento de a poco, con una inversión medida, para poder ir logrando los objetivos de a poco y creciendo para, digamos, cuando se llegue a una base de una cantidad de comercios que sea el sitio de internet con más comercio del Uruguay, entonces realmente ahí pegar un salto de crecimiento y transformar un negocio hoy todavía no rentable en rentable. ¿Cómo creen que evolucionarán a partir de ahora la gastronomía y el entretenimiento, los dos pilares de la experiencia en los centros comerciales? La gastronomía y el entretenimiento tienen que ver con algunas de las razones o las excusas sociales de trasladarse físicamente y tener alguna interacción con otros seres humanos. Lo entendemos tan básico como eso. Entonces, si bien hoy obviamente hay un cierto rechazo o prohibición o una cierta aversión a este tipo de reuniones multitudinarias, entendemos que es pasajero, entendemos que el ser humano necesita del afecto, somos latinos, entendemos que esto es transitorio, no sabemos por cuánto tiempo, pero también vemos lo que está pasando en Europa y con un poquito de viento a favor en términos de la salud de la comunidad como un todo, enseguida vuelve este tipo de reuniones y entonces entendemos que vamos a sufrir este 2020, pero entendemos que vamos a recuperar en algún punto el peso y la importancia que en estos centros urbanos tiene la gastronomía y el entretenimiento. Que van a seguir ganando cada vez más peso. Pienso que lo que más extraña a la gente es volver a esos tiempos, a ese encuentro, a esa socialización que es parte del ser humano, pero lastimosamente las condiciones actuales no permiten. El tema del virus y el incremento del contagio es un tema que está latente y la gente tiene realmente miedo. O sea, encuestando a la gente, evidentemente hay también un problema de disponibilidad porque muchísima gente ha perdido sus empleos, muchísima gente ha visto reducirse drásticamente sus ingresos,
pero creo que el contrapeso mayor es realmente, por un lado, el temor al contagio en sí y por otro lado, la expectativa negativa o el miedo que tiene la gente de lo que pueda ocurrir y automáticamente significa restringirse en el gasto. Definitivamente dos de las categorías más afectadas han sido restauración y entretenimiento. Eso es algo evidente. Han sido dos giros de negocio que han tenido que permanecer cerrados sin atención al público por más tiempo que el resto de comercios. Por un lado, los negocios de alimentos y bebidas pudieron reactivarse un poco antes que los entretenimientos. Eso también es importante destacar, al menos aquí en Ecuador. Y yo creo que las medidas de bioseguridad, por ejemplo, el tema de distanciamiento, el tema de control de aforos, el tema de todo lo que tiene que ver con control, buenas prácticas de manufactura y atención y salubridad en sus locales, me parece que es crucial para que la gente vuelva a sentir esa confianza para regresar a este tipo de negocios. Eso por un lado. Por otro lado, la tecnología. Era algo que ya venía mucho tiempo atrás dándose y que hoy ha sido casi que una necesidad. Por ejemplo, el tener un menú digital a través de un código QR era casi que un lujo antes. Ahora es una condición. O sea, tienes que tenerlo para poder ofrecer esa tranquilidad y seguridad al visitante. Eso por un lado. Por otro lado, los negocios de entretenimiento tienen a su vez realidades distintas, porque uno, por ejemplo, es negocios como los cines, que de alguna manera tienes más facilidad para poder controlar el aforo y distanciamiento, ya al poder numerar bancas, al poder tener de alguna manera un control y un protocolo de desinfección mucho más estricto que otros giros de negocio de entretenimiento. Tanto es así que el negocio de cines se le permitió la apertura con un 30% de aforo en la ciudad de Guayaquil la semana pasada. Y eso es importante, más allá de que algunas cadenas han decidido no abrir todavía, porque definitivamente sus costos operativos son mucho más elevados y están tratando de llegar a un punto de equilibrio que les permita garantizar una operación sostenible. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los negocios de entretenimiento familiar o infantil tienen otro trato. Y ahí sí es mucho más delicado el tema de controlar los protocolos de bioseguridad. Al tratarse de niños, la afluencia y la visita de niños a los centros comerciales y puntualmente al Mall del Sol, a raíz de la reapertura de los centros, ha sido muy baja. Ha sido muy baja. Entonces, si nosotros queremos que los niños salgan de casa y regresen a estos centros de entretenimiento, definitivamente tenemos que garantizar que se ofrezcan estas experiencias seguras. Y eso definitivamente va a tomar tiempo, pero yo creo que se va a dar y que la gente definitivamente necesita sentir esa experiencia y esa posibilidad de poder compartir con sus amigos y tener esa experiencia que no la vas a poder conseguir en línea en ningún momento. Yo creo, Diego, que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y hay que ver las reaperturas de los Estados Unidos, de Europa, para mirar que la gente necesitaba esa socialización. Pero indudablemente van a ocurrir cambios en esas dos industrias. En los alimentos, en el tema de gastronomía, pues yo creo que mientras sale una vacuna, mientras esta percepción de inseguridad persista, vamos a ver que florecen mucho más los restaurantes que tienen zonas exteriores, o tendremos que ayudar desde los shoppings a los restaurantes a que puedan utilizar mucho más zona común. Veremos protocolos de bioseguridad y cartas digitales, mucho takeaway, muchos domicilios. Creo que es una industria que también pues, se ha reinventado. Desde el entretenimiento estamos viendo temas como los autocinemas, que ya en Medellín hay una experiencia que inició tal vez hace 2 días. Vamos a ver cómo funciona. Pero yo creo que también, digamos, lo que son los cines se van a tener que reinventar. A mí no me parece tan complejo.
para mí es un tema de redistribución de silleterías, de explorar modelos distintos de pricing, probablemente suscripciones, y yo veo varios operadores en Colombia pensando en el tema. En cuanto a lo que es gimnasios, pues hemos visto cómo han sido las aperturas en Oriente, pues con separaciones entre los diferentes como circuitos de ejercicio que hay. Entonces yo creo que todas las industrias van a sufrir realmente transformaciones importantes, pero finalmente creo que la transformación más importante la va a sufrir es el cliente en cuanto a su necesidad de comprar con seguridad, de comprar muy localmente, y quienes se adapten a eso lo van a lograr. Nosotros decíamos que lo que iba a diferenciarnos a los centros comerciales de otras formas de compra era la experiencia de compra, justamente. Puede decir, uno viene acá y pasa un rato, pasa bien, se encuentra con amigos, puede conversar, puede comer algo, puede divertirse, puede ir solo al cine e irse, puede ir al cine de paso de compras. Y esa combinación de usos de un centro comercial, por supuesto le agrego los servicios, porque uno se olvida que un centro comercial tiene una infinidad de servicios, desde pagar una cuenta, sacar una tarjeta de crédito, hacerse arreglar los zapatos, es decir, toda esa variedad tremenda que los centros comerciales tienen que darle al cliente, que forman parte de la experiencia de visita. Resulta que la pandemia nos limitan de las cosas más diferenciales. Limita el entretenimiento, está todo cerrado. Limita la gastronomía, pues las mesas hoy hemos reabierto, pero tenemos el 50% de capacidad de lugares. Las mesas tienen que separarse a 2 metros de distancia cada mesa una con la otra, y eso baja a la mitad la cantidad de sillas para comer. Se elimina el comprar un helado y caminando por el mall tomando un helado. Por el caminar por el mall uno tiene que estar con el tapabocas puesto. Entonces, toda esa experiencia de visitar el shopping se limita de golpe, ¿no? Nosotros pensamos que solo es cuestión de tiempo y de la vacuna que eso vuelva. Para ir terminando, me gustaría entender qué piensan ustedes que nos dejó como enseñanza el COVID-19 a la industria. Me gustaría empezar por Jorge. Es una muy buena pregunta realmente. Yo pienso que nadie estaba preparado para que una cosa así pueda ocurrir. O sea, nos demuestra realmente que no existe ningún rubro en el sistema económico en general que pueda considerarse eterno. O sea, así como hemos visto un montón de industrias desaparecer, porque esa es la realidad, producto de la tecnología, del cambio de hábitos, etcétera. Yo creo que esto es un fuerte llamado de atención para que todos entendamos que hay que seguir en el avance y a donde lleva la tecnología para justamente no quedarse atrás. Realmente nos demostró que el riesgo que tienen las diversas industrias ante cambio de hábitos o cosas como esta, que es algo nunca esperado, realmente existe y es altísimo. Esa pregunta tiene que ver con un repensar de cero todo el modelo de negocio. La verdad que nosotros lo venimos pensando y entendemos que se han combinado lo que es la vida de la empresa, y en este sentido, así como los seres humanos, se ha hablado de esta pandemia de 3 puntos de vista, del punto de vista de la salud, de la economía, de lo social. Bueno, nosotros creemos que las empresas también tienen como grandes desafíos estos 3 aspectos, y que lo podría resumir y lo trabajamos y lo tenemos definido así, como que las empresas van a tener que aprender a convivir sanitariamente en su forma de actuar, a trabajar junto a los locatarios para sobrevivir económicamente durante varios meses de baja rentabilidad y de bajo consumo, y renacer socialmente. Es decir, no solamente pensar en compra-venta de producto transaccional o solamente comercial, sino también en otro tipo de soluciones al cliente, y ocuparse también de cierta responsabilidad social frente a la comunidad, frente al planeta, frente a las personas que conviven dentro del espacio donde están nuestros centros urbanos. A ver, yo creo que lo que comenzamos del mundo físico y digital, o sea, esa barrera que ya mucho tiempo atrás ya veníamos hablando de que debía eliminarse,
ahora se hace mucho más evidente. Y nosotros definitivamente hemos logrado aterrizar algunas herramientas de comercio electrónico en nuestro centro. Hemos implementado servicios como Pickup, hemos lanzado ya nuestra aplicación de Mall del Sol, que es una extensión de una plataforma de fidelización de clientes. Y por otro lado, somos el primer centro comercial en Ecuador en firmar un convenio con Rappi para tener de alguna manera, aprovechando el modelo de última milla, de una manera mucho más sencilla, ofrecerle a los comercios a que se sumen y ofrezcan a sus clientes y a nuestros visitantes esa experiencia omnicanal. Esto aquí son ejemplos de tendencias que ya se venían dando meses atrás. No te estoy diciendo que son iniciativas que hemos implementado de la noche a la mañana. Ya veníamos trabajando en ellas previo al COVID. Pero obviamente la realidad es que nos han permitido aprovechar la coyuntura y que muchos visitantes o muchos consumidores que normalmente se sentían un poco ajenos a aceptar este tipo de tecnologías, hoy en día nos vean con otros ojos. Y yo creo que la clave va a ser que los centros comerciales entiendan de que la experiencia debe ser el centro, la experiencia del cliente debe ser el centro de sus negocios, y ese modelo de renta tradicional debería eventualmente cambiar. Pero lo importante va a ser la dinámica y la flexibilidad que tengan para adaptar las tecnologías a la realidad de cada consumidor. Y para eso es importantísimo conocer el journey de cada centro. La realidad que nosotros tenemos en Guayaquil es distinta a la realidad que tenemos en Quito, y así sucesivamente en toda la región. Entonces, es algo importantísimo de que cada centro comercial pueda entender ese journey del cliente y poder incorporar todas estas tecnologías para ponerlas a prueba y que sea el cliente el que defina, a final de cuentas, si es que le genera un valor agregado y esa experiencia de cliente definitivamente se mejora o no. Somos seres sociales, como te decía, y yo creo que definitivamente la gente va a regresar. Pero va a regresar a espacios que le transmitan esa seguridad y que dejemos a un lado la transacción per se, que esa transacción la puedes hacer desde tu dispositivo celular en tu casa u oficina, pero que esa experiencia que vives en el centro comercial, ya sea por iniciativas de los propios desarrolladores u operadores, junto con las marcas que están en los diferentes centros, puedan permitirle a los visitantes o a la ciudadanía poder tener una justificación clara de por qué vas a salir de la comodidad de tu casa. Yo creo que eso es lo que de alguna manera se va a ver y se está viendo ya en otros países y en Ecuador, por lo menos en Guayaquil, que es con la ciudad que yo creo que lleva ahorita la bandera de la reactivación en Ecuador, debería de garantizar primero la seguridad y luego adaptar estas nuevas tendencias con todas las tecnologías que tenemos a disposición. Yo creo que habíamos sido un poquito sordos y un poquito prepotentes a la realidad del omnicliente, y creo que nos tomó menos preparado de lo que deberíamos haber estado en temas del comercio electrónico. Siempre protegiendo mucho la inversión en la propiedad raíz y no mirando como la generalidad de la industria. Pero los aprendizajes es la velocidad. O sea, hemos sido capaces de sacar proyectos que venían en la fila del desarrollo de 2 o 3 años, de si es algo que debemos hacer, pero no estábamos urgidos para hacerlo. Y hemos sido capaces de reaccionar ágilmente, con seguridad, en cooperación con los tenants, que es otra de las cosas importantes, la obsesión por la seguridad del cliente, pero también por las ventas de los tenants. Aquí ha habido un trabajo mancomunado muy importante. No hemos visto esto como un problema de suyo, si vende bueno y si no vendió de malas.
No, aquí este formato de ser socios con el tenant en la venta ha sido muy importante y hemos logrado desarrollar pilotos de varios canales de ventas gracias a ellos. Creo pues que es el mayor aprendizaje. Y para usted, Carlos, ¿qué enseñanza nos deja? Que no pase nunca más. Yo creo que estamos viviendo una situación en la cual ningún manual decía que se podía vivir. En ningún caso se podía decir que íbamos a estar cerrados 3 meses. No existía, ¿no? En la historia de los shopping centers nunca había sucedido, ¿no? Entonces, lo que hoy tenemos que aprender, y vuelvo a la palabra que hace un rato dije, es armar estructuras flexibles, ¿no? Nosotros tenemos que tener para las nuevas normalidades que puedan surgir un esquema de funcionamiento muy similar al que ya teníamos. Eso incluye una operación correcta, con todo funcionando bien, los shopping limpios, seguros. Eso a veces cuesta caro de mantener. Y puede pasar que en un momento de una crisis uno diga, bueno, yo voy a sacrificar algún tema operativo para tener más margen de dinero para ayudar a un comerciante, que a veces necesita ayuda. Entonces lo que hay que tener es flexibilidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, en temas de marketing quizá, más cosas contratadas con terceros y menos estructuras internas, de forma tal de que si hay que cortar, sea más fácil cortar. Y esa flexibilidad tenerla para el futuro. También pensar, y tenemos que ser optimistas, que estas cosas pasan una sola vez en la vida, así que esperemos y crucemos los dedos que no pase más. Pero nosotros lo que estamos haciendo para la vuelta, digamos, es haber aprendido a ser muy flexibles, ¿no? Sobre todo en las estructuras de gasto del personal, en lo posible, una estructura básica. El equipo básico es la base de nuestro éxito, tener un buen gerente general, gerente comercial, gerente de marketing, gerente de operaciones, la parte administrativa funciona bien. Eso es base del éxito, porque en momentos de crisis, a veces dicen, mira, hay crisis, pero tenés que seguir trabajando, porque tenemos que hacer las cosas bien, y la gente tiene que tener la camiseta puesta y el trabajo firme. Y eso solo se logra con un muy buen equipo. Y yo estoy encantado porque eso lo tuvimos acá en Uruguay, sin dudas. Pero también hay que tener en cuenta que hay que tratar de flexibilizar, buscar de todas formas costos operativos más bajos, bajar los gastos comunes. Los gastos comunes son una cosa tremendamente complicada, que complican nuestro negocio, ¿no? La seguridad ha sido un caso tremendo, y lo que gastan los shopping en seguridad es tremendo, y ahí tenemos un tema, ¿no? Pagamos nuestros impuestos para que los estados nos den seguridad, y luego uno tiene que poner guardias para igual mantener la seguridad, entonces estamos gastando 2 veces. Nosotros creemos que el mundo ideal, y ojalá vayamos hacia eso, la seguridad uno pueda bajar la inversión, y esa inversión que baja en seguridad, tenerla como una forma más de flexibilidad, ¿no? Nosotros hoy hemos bajado gastos de seguridad, hemos bajado gastos en todo lo bajable que fuera posible para adaptarnos a esta situación. Y creo que fue la forma exacta de salir adelante. Pero uno tiene que tener en cuenta, ¿qué es un shopping center? ¿No? ¿Qué es? Uno puede dar un montón de definiciones, pero básicamente uno dice, bueno, muy bien, miremos, es un corredor con local, estacionamiento, aire acondicionado y seguridad y limpieza. Por decir una cosa muy rápida. Bueno, presidente, si no le agregamos un muy buen mix comercial, no es un shopping center. Y si no le agregamos marketing, no es un shopping center. Pero muy bien, entonces definamos las cosas básicas. Y sepamos que cuando viene una crisis así, la base hay que dejarla. Porque si no respetamos la base, dejamos de ser lo que somos. Nosotros hoy tenemos sin duda un ingreso menor, porque estamos vendiendo un 25% menos, y porque estamos con menos horario, por lo tanto tenemos un ingreso menor. Y los pasivos bancarios hay que pagarlos igual, con lo cual tenemos que tener cuidado y ahorrar, ¿no? Pero ese ahorro no puede llegar a que el shopping no tenga un esquema de comunicación que tiene que seguir teniendo. Para este domingo tenemos el Día del Padre, nosotros seguimos haciendo nuestras promociones, armamos promociones quizá con menor costo, buscando, el gran tema es adaptarse a la situación, pero no perder el concepto. Yo sigo siendo un shopping, yo el Día del Padre voy a seguir teniendo una promoción y voy a tener una forma de atraer a la gente que venga a comprar. No es cuestión de decir, como no tengo dinero, el Día del Padre lo dejo pasar y que el que venga, venga. No, dejo de ser lo que soy. ¿tá? Si dejo de tener estacionamientos, esto cuesta caro, limpiarlo, vigilarlo. Pero si dejo de tenerlo, dejo de ser lo que soy. Entonces, la gran enseñanza que nos queda, y fue un poco la discusión que hicimos mucho, fue, tenemos que seguir siendo lo que somos a un menor costo. Y ahí surgieron un montón de ideas y uno se pone más creativo en situaciones difíciles. Pero no dejar de ser lo que somos. Si dejamos de ser lo que somos, entonces cuando vuelva a la normalidad, tenemos que empezar a trabajar la marca de nuevo y a posicionarnos de vuelta, y esas cosas cuestan mucho más caras que lo que uno ahorra. ¿Hay algo más que quieran agregar? Creo que son momentos para mucha reflexión realmente.
son momentos donde requerimos en extrema la creatividad por un lado y la tolerancia y cooperación por otro lado. Siempre nunca hemos visto nosotros a nivel gremial tanta cooperación entre los diferentes centros comerciales en el Paraguay como hemos visto con esta pandemia, porque realmente entendimos que estábamos todos en el mismo barco. Entonces todos teníamos que sumar y apoyarnos y negociar y pelear para tratar de lograr nuestros objetivos. Realmente creemos que la cooperación dentro de los gremios es un componente muy, pero muy importante. Y llegamos al final de esta charla Reset sobre centros comerciales. No quiero dejar de agradecer a todos los panelistas que participaron. ¿Hacemos un pequeño resumen? En el corto plazo, lo más importante es brindarle la seguridad a los visitantes. Tenemos que extremar todas las medidas para que se sientan seguros. Y por otro lado, déjenme agregarles algo, darles la bienvenida. Es muy importante estos primeros clientes que se sientan cómodos, que se sientan bienvenidos, para que después otros puedan volver al shopping center. La recuperación tarda. Entre 2-3 meses ya podemos ver en otros lugares del mundo y ya en la región que recuperamos el 70-80% de las ventas y del tráfico, a veces un poco más o un poco menos, pero tarda un tiempo, hay que tener paciencia. Algunas de las cosas que nos dejó esta pandemia es la aceleración de la transformación digital. Por primera vez vemos a muchos shopping centers encarar transformaciones digitales, encarar los sistemas de marketplace, encarar la venta digital. Y por último, como decía Carlos Lecueder, me parece una frase importante, dado que nuestros ingresos se vieron afectados, tenemos que ahorrar, pero sin por eso dejar de ser quienes somos, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestro posicionamiento. Y mirando a largo plazo, hay dos cosas, la experiencia y la omnicanalidad, dos tendencias que ya veníamos viendo, pero hay que reforzarlas y cada vez más, sobre todo la parte digital que venía muy atrasada. Y quiero terminar con esta frase que dijo Jorge Mendelsohn, que la cooperación fue más importante en esta época que en muchas anteriores. La verdad se vio una cooperación entre todos los centros comerciales que hacía rato que no se veía. Con esto termino, muchísimas gracias y los esperamos en las próximas charlas Resets organizadas por Grupo Fashion Market.